En nuestro día a día nos encontramos con situaciones en las que tener historias de terror nos puede hacer pasar una velada muy agradable. Y si eres una de esas personas afortunadas que nunca ha tenido la mala suerte de vivir una situación paranormal, no te preocupes, que para eso estoy aquí. Bienvenidos a Bibliomanía. Esta noche te traigo 4 leyendas urbanas aterradoras para asustar a tus amigos. Comencemos. Corría el año 1998 en un pequeño pueblo de montaña, rodeado de mitos y leyendas que pasaban de boca en boca. Uno de esos relatos era el de Bloody Mary, una historia que los adolescentes del pueblo adoraban contar para asustarse mutuamente en las fogatas o en el sótano de alguna casa oscura. Mi amiga Valeria, siempre la más atrevida, decidió hacer la prueba en el baño de su casa una noche. Nos dijo que si repetíamos el nombre Bloody Mary 3 veces frente al espejo a la medianoche, ella aparecería detrás de ti. La historia decía que Mary fue una mujer que había sido traicionada y asesinada en su propia casa, y que su alma estaba atrapada en los espejos, esperando a que alguien la llamara para regresar, aunque fuera por un instante, al mundo de los vivos. Esa noche, convencidos por Valeria, decidimos intentarlo. Éramos 5 personas: Valeria, Luis, Natalia, Laura y yo. A eso de las 11:59 p.m., nos metimos en el baño, una habitación diminuta, con paredes cubiertas de azulejos antiguos y un espejo enorme que colgaba encima del lavamanos. Cerramos la puerta, apagamos la luz y encendimos una vela. En la penumbra solo podíamos ver nuestros rostros, reflejados en tonos oscuros y fantasmales en el espejo. Valeria se adelantó y comenzó: Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary, murmuró con voz temblorosa. Al principio no sucedió nada, solamente estábamos ahí, 5 adolescentes apretados en un baño oscuro, observando el reflejo del espejo. Sentíamos una mezcla de vergüenza y alivio. Todos pensamos que no pasaría nada, pero de pronto la vela comenzó a parpadear, como si algo la estuviera apagando sin soplarla. El cuarto se llenó de un frío intenso, uno que calaba hasta los huesos. Nos quedamos en silencio, con el corazón latiendo como un tambor. Entonces vimos algo extraño en el espejo. Al principio parecía un error de nuestros ojos, una sombra o un truco de la luz, pero esa figura comenzó a definir contornos. Era una mujer de cabello enmarañado y ojos oscuros como pozos. Su rostro estaba distorsionado, como si el espejo estuviera intentando borrarla, pero sus ojos, esos ojos parecían vivos y llenos de odio. Fue entonces cuando escuchamos una voz baja y desgarradora, como un susurro apenas audible: me quitaron todo. En el mismo instante, Natalia soltó un grito y cayó al suelo, pero en el espejo su reflejo seguía en pie. Ella lloraba y temblaba en el suelo, y cuando la intentamos levantar, se retorcía como si sintiera un dolor horrible. Pero lo más aterrador era que su reflejo en el espejo no había cambiado. Seguía ahí, quieta, observándonos con una expresión vacía, mirando hacia atrás a la figura de Bloody Mary. Desesperados, todos salimos corriendo del baño, dejando a Natalia en el suelo, y cerramos la puerta tras nosotros. Escuchábamos sus sollozos detrás de la puerta, pero ninguno de nosotros se atrevía a entrar de nuevo. Minutos después, Valeria finalmente tomó valor y abrió la puerta para ayudarla. Cuando entramos, Natalia estaba en el suelo, temblando y con la mirada perdida, pero el reflejo seguía de pie, inmóvil, como si la realidad se hubiera quedado atrapada en ese espejo. Esa noche, llevamos a Natalia a casa y prometimos no volver a hablar de lo que habíamos visto, pero desde entonces algo cambió en ella. Decía que, a veces, cuando pasaba cerca de un espejo,
Veía la figura de aquella mujer detrás de ella y que cada vez se acercaba más. Con el tiempo, Natalia dejó de hablar, dejó de mirarse al espejo y apenas salía de su habitación. Unos años después me encontré con la madre de Natalia en el pueblo. Me contó que su hija había desaparecido una madrugada sin dejar rastro. Lo único que encontró en su cuarto fue un espejo roto y en los bordes de los fragmentos, escritos con lo que parecía ser sangre, estaban las palabras "ahora es mía". Desde entonces, hay quienes dicen que si entras a un baño, cierras la puerta, apagas la luz y miras fijamente al espejo, verás una figura extraña, como la sombra de una chica. Dicen que Bloody Mary ya no está sola, ahora tiene compañía. En la colina más lejana del pueblo había una casa que todos evitaban. Era vieja, con la pintura desmoronándose y las ventanas rotas que parecían ojos vacíos, siempre observando. Los rumores decían que estaba habitada por el fantasma de una mujer que había muerto trágicamente ahí hacía muchos años. Nadie sabía su nombre, pero todos hablaban de la mujer del susurro. Diego, nuevo en el pueblo y sin mucho que perder, decidió investigar la leyenda. Pensaba que no había nada que temer, que era solo una historia más para asustar a los peques. Una noche fría y nublada, subió hasta la casa con una linterna y su teléfono. Se abrió paso entre la maleza y entró por la puerta, que se dio con un crujido escalofriante. Adentro, el aire era espeso, casi pegajoso. Se sentía observado, como si la misma oscuridad lo examinara. Empezó a caminar por el pasillo principal, cuyas paredes estaban cubiertas de manchas de humedad y dibujos extraños. Su linterna iluminó la escalera que llevaba al segundo piso y sin pensarlo demasiado comenzó a subir. Al llegar al final de la escalera, notó que una de las puertas estaba entreabierta. Algo dentro de él le decía que no debía de acercarse, pero la curiosidad fue más fuerte. Abrió la puerta lentamente y enfocó la linterna hacia adentro. Era una habitación pequeña, con muebles cubiertos de polvo y una silla de madera en el centro, como si alguien hubiera estado esperándolo. Diego sintió un escalofrío recorriéndole la espalda. Fue entonces cuando escuchó un susurro. ¿Por qué vienes? Si ya sabes cómo terminar, dijo una voz suave, rota, desde algún rincón de la oscuridad. Diego apuntó la linterna en todas direcciones, pero no vio a nadie. El miedo se apoderó de él. Dio un paso atrás, pero la puerta detrás de él se cerró de golpe. Ahora estaba atrapado en la habitación, con esa presencia invisible, y el susurro no cesaba, repitiéndose en su oído cada vez más cerca. ¿Por qué vienes? Si ya sabes cómo termina. De repente, vio una sombra en el espejo polvoriento de la habitación. Una mujer, con el rostro pálido y los ojos hundidos, una expresión triste y llena de furia. La figura levantó una mano y apuntó hacia él, como si lo estuviera acusando de algo, y le dijo: ¿por qué vienes? Si ya sabes cómo termina. Diego intentó gritar, pero su voz no salió. Sintió una presión en el pecho, como si el aire en la habitación se hubiera vuelto más denso, aplastándolo. Con cada segundo, el susurro se hacía más y más fuerte, hasta que fue un grito desgarrador en su cabeza. A la mañana siguiente, cuando unos aldeanos subieron a la casa, encontraron su teléfono tirado en la entrada, todavía encendido, con la grabación de su último video. En el audio solo se escuchaban los jadeos de Diego y al final el susurro inconfundible de la mujer.
¿Por qué vienes si ya sabes cómo termina? Desde entonces, cuentan que el susurro no es de una, sino de dos voces atrapadas en esa casa y que ambos siguen esperando para su próxima víctima. Si los relatos te están gustando, apreciaría que nos dejaras un like y que te suscribas al canal. Eso nos motiva mucho a seguir haciendo este tipo de contenido. Continuamos. Era una noche fría de octubre, cuando Adrián y sus amigos decidieron acampar en el bosque, cerca de una laguna en las afueras del pueblo. Aquel lugar tenía fama de ser muy tranquilo, pero también de esconder ciertas historias extrañas. Algunos decían que ahí habían desaparecido varios animales sin explicación y que, en noches muy oscuras, se escuchaban ruidos que parecían gritos ahogados o lamentos lejanos. Pero, como suelen hacer los jóvenes, Adrián y sus amigos ignoraron las advertencias. Solo querían pasar un rato divertido y diferente, contando historias de terror alrededor de una fogata. A medianoche, cuando la luna apenas alumbraba entre las copas de los árboles, los amigos empezaron a contar leyendas locales, cada cual más aterradora. Todo parecía ser una broma hasta que Diego, uno de los chicos, mencionó algo extraño. ¿Han visto eso que se movió por allá?, dijo, señalando hacia el borde del bosque, donde la oscuridad era más densa. Al principio nadie le prestó mucha atención. Sin embargo, cuando todos callaron, lograron escuchar un sonido que venía desde lo profundo del bosque. Un crujido de ramas que se rompían, como si algo o alguien se estuviera acercando. Aún así, trataron de calmarse, pensando que podría ser algún animal. No fue hasta que los sonidos se hicieron más fuertes y el aire comenzó a oler a algo rancio, como carne en descomposición, que se miraron entre sí, y esta vez sí se notaba el pánico en sus ojos. «¿Deberíamos de revisar qué es?», preguntó Adrián, tratando de sonar valiente. Sin responder, uno de los chicos alumbró con su linterna hacia el bosque. En ese momento, todos lo vieron. Entre los árboles, a unos 20 metros de ellos, había una figura alta y delgada, con extremidades anormalmente largas y piel tan pálida que parecía brillar bajo la poca luz de la luna. La criatura tenía una postura antinatural, con la espalda arqueada y la cabeza ligeramente ladeada, como si estuviera observándonos con una curiosidad maliciosa. Aunque estaba demasiado lejos para distinguir sus facciones, podían notar algo en su rostro, una sonrisa ancha y torcida que parecía imposible para cualquier ser humano. «Vámonos de aquí», gritó uno de los chicos, sin esperar la reacción de los demás. Todos se levantaron y corrieron en direcciones opuestas, sin mirar atrás. Escuchaban cómo aquella cosa los seguía, sus pasos ligeros y ágiles, moviéndose entre los árboles con una velocidad espantosa. De alguna manera, cada vez que miraban hacia atrás, la criatura parecía estar más cerca, como si se estuviera divirtiendo con su desesperación. Cuando finalmente llegaron al auto y se subieron, Diego arrancó el motor con manos temblorosas y pisó el acelerador al fondo. Salieron del bosque tan rápido como pudieron, con la respiración entrecortada y los nervios destrozados. Sin embargo, justo antes de que el auto tomara la última curva hacia la carretera, Adrián miró por la ventana trasera y ahí, en la penumbra del bosque, vio aquella figura inmóvil, mirándolos alejarse. La sonrisa torcida seguía en su rostro, y aunque no tenía ojos, Adrián sentía que lo observaba, como si lo hubiera marcado de alguna manera. Desde esa noche, ninguno volvió a hablar de lo que vieron en el bosque y dejaron de acampar para siempre. Pero Adrián, en las noches de luna llena, asegura que a veces ve una sombra delgada y pálida acechando entre los árboles,
esperando, como si aquella criatura no hubiera terminado su cacería. Bajo las aguas frías y oscuras del Atlántico Norte, se contaba una leyenda entre los pescadores islandeses, la historia del Draugen Hafsins, o el fantasma del océano. No era un monstruo común, según decían, era el espíritu vengativo de un marinero cuyo cuerpo había sido devorado por el mar en una noche de tormenta hace siglos. La leyenda decía que su espíritu nunca halló descanso y que el océano mismo le había concedido una nueva forma, retorcida y monstruosa, para castigar a cualquiera que se adentrara demasiado en sus dominios. Este espectro, una mezcla aterradora de humano y bestia marina, se describía con una piel pálida y desgarrada, cubierta de algas y crustáceos, como si hubiera emergido de las mismas profundidades. Sus ojos brillan de una forma antinatural, un fulgor verdoso que perforaba la negrura marina, y su cuerpo estaba cubierto de llagas y heridas que nunca cerraban, emitiendo un olor nauseabundo. Cuentan que tiene tentáculos que se extienden desde su espalda, flexibles y fuertes como anclas, y que se mueve a una velocidad sobrenatural, a veces desapareciendo entre los bancos de niebla o bajo las olas sin dejar rastro. Una noche fría de octubre, un grupo de jóvenes pescadores, sin conocer la leyenda o poco inclinados a creer en viejas historias, decidieron aventurarse más allá de la zona segura en busca de una buena pesca. Llevaban varios días con redes vacías y los rumores de que los peces abundaban más allá del cabo les resultaban muy tentadores. Al caer la noche, la niebla comenzó a levantarse y el viento se volvió helado, hasta el punto en que los pescadores sintieron cómo la humedad calaba sus huesos. Alrededor de medianoche, las aguas se calmaron de un modo antinatural y la neblina se volvió tan espesa que apenas podían verse entre sí. Entonces, uno de ellos, Helgi, notó un extraño resplandor bajo el agua. Fascinado, se inclinó por el borde del barco para ver mejor, pero cuando sus ojos se encontraron con el brillo verdoso bajo las olas, el terror lo invadió. Frente a él, apenas separado por el fino límite del agua, Draugen Hafsins lo observaba con ojos sin alma, llenos de odio y un hambre infinita. Sin darles tiempo a reaccionar, los tentáculos del monstruo salieron disparados de entre las olas, enredándose alrededor de Helgi. Sus compañeros intentaron sujetarlo, tirando de él hacia el barco, pero la criatura era demasiado fuerte. Con un grito que desgarró el aire helado, Helgi fue arrastrado al agua, desapareciendo bajo la superficie. Los sobrevivientes apenas lograron escapar, remando con toda su fuerza hasta que sus manos se llenaron de ampollas. Nunca volvieron a hablar de lo que ocurrió esa noche, pero aquellos que los escucharon llegar contaron que todos compartían la misma expresión vacía, una mezcla de horror y resignación, como si algo dentro de ellos hubiera muerto también en aquellas aguas. Desde esa noche, la leyenda del Draugen Hafsins se fortaleció, y cada año, al acercarse el invierno, los pescadores de la región rezan en silencio antes de salir al mar, encomendándose a la misericordia de las profundidades y recordando que en el océano a veces lo peor no es morir, sino despertar la ira de aquellos que nunca pudieron descansar en paz.
Si los relatos te gustaron, agradecería que nos dejaras un like. Se agradece mucho el apoyo que ha estado recibiendo el canal últimamente y los invito a suscribirse y a comentar para ayudar un poco más al canal. Nuevamente, muchas gracias a todos por dejarme acompañarlos un ratito de su vida. Me despido y nos vemos la próxima. Buenas noches.